Amigos, gracias por continuar con nosotros y sin duda yo sé que esta es una conversación, sobre todo por lo que conversábamos hace unos instantes fuera del aire, a la que cada uno de ustedes le va a sacar bastante provecho. Ya está con nosotros y le doy inmediatamente la bienvenida al gerente general de la administradora de fondos de pensiones Reservas, Joel Santos. Bienvenido. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y pues siempre presto para conversar sobre los temas de interés, por supuesto. Joel, se te conoce más por tus funciones como presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana y tus funciones en ese sector, pero sin duda que yo sé que la gente quiere escuchar mucho sobre el funcionamiento de las AFP y sobre todo la del Reservas, que es la que te toca a ti en esta ocasión. Así es, cierto, soy más conocido por el área turística porque he dedicado más de 25 años de mi vida al sector, soy empresario del sector. Soy asesor del presidente en materia turística y obviamente pues tantos años dedicado a la actividad y con todo el aprecio y el amor que le tengo a esa industria, pues ciertamente es normal que se me conozca por esas funciones, pero hace casi 2 años, todavía no llego a los 2 años, pero a solicitud del presidente pues estoy a cargo de AFP Reserva, una institución pues muy sólida en el mercado, con una responsabilidad importante en un sector de mucha importancia para el país, de mucha importancia para lo que es el aspecto social, con una obviamente relevancia de alto nivel. Y claramente debo admitir que en poco tiempo pues le he tomado también mucho cariño a la industria, a una de las industrias más incomprendidas desde mi opinión pues del país. Vamos a desenmarañar un poquito esa incomprensión. Y yo quisiera empezar por esta información que veía, pues que AFP Reservas ha invertido cerca de 20.000 millones de pesos en diferentes rubros. La gente quisiera quizás saber cómo es que se invierte este dinero. Veía yo, por ejemplo, que ustedes han invertido en energía limpia, en habitaciones de hoteles, también en el sector inmobiliario. ¿Cómo funciona eso, considerando que es el dinero de los afiliados el que se invierte ahí, además Claro, del de los empresarios claro, o empleadores? tú has tocado un punto muy importante. No hay duda de que el afiliado es el centro de las operaciones que realizan pues, las AFP es una responsabilidad fiduciaria, para utilizar una expresión. Entonces, claramente son inversiones que tienen que ser realizadas con todo el cuidado del lugar. Por eso se tiene un equipo de inversión, un equipo de evaluación, pues de alto nivel, que se encarga de definir las inversiones, cómo se realizan, en qué sectores, debido a qué estrategia, qué tipo de instrumentos, y obviamente guardando todos los aspectos regulatorios, porque también hay que decir eso, la industria de los fondos de pensiones, pues es una industria debidamente regulada porque se está protegiendo un patrimonio que pertenece a los afiliados. Es decir, son 2 funciones clave que entran en juego. Primero, buscar una rentabilidad adecuada para esos afiliados que estamos manejando fondos de retiro, por lo tanto hay que maximizarlos porque gran parte del capital, gran parte del patrimonio cuando esa persona, ese afiliado se retire, pues dependerá de la rentabilidad. Te digo en ese aspecto de que a la fecha de hoy, de los 800.000 millones de pesos que componen el sistema de pensiones y de los 210.000 millones de pesos que componen los recursos administrados de AFP Reservas, más del 50% de esos recursos han sido constituidos por la rentabilidad de las inversiones. Permíteme interrumpirte ahí para que lo adhieras a tu respuesta. La gente pensará de repente, yo sé que la gente pudiera preguntarse, bueno, ¿cómo es que si es tan sofisticado toda la forma en la que se invierte con tanto cuidado, no y de esta manera tan técnica? En febrero pues conocimos y que ha generado pues muchísima controversia de estas pérdidas que tuvo el sector y que impactaron las cuentas de capitalización que pudieron ver los afiliados. Lo primero es que es la primera vez que sucedía en 10 años. También hay que entender el contexto en el cual sucedió. Y en el contexto que sucedió fue que hubo una apreciación del tipo de cambio que terminó afectando la denominación de las inversiones
no que se perdió ninguna inversión. ¿Eso qué significa en palabras más llanas? Vamos a poner un ejemplo simple. Por favor. ¿Cuál es el nombre de uno de los muchachos que está aquí? Melvin, por ejemplo. Melvin, pero me suena al Melvin. Yo creo que yo he usado a Melvin anteriormente como ejemplo. Vamos a suponer que Melvin tiene en sus dos bolsillos, tiene $1,000 y $10. Tiene $1,000 en un bolsillo, $10 en otro. Y el 1 de febrero yo le pregunté a Melvin, ¿cuánto tú tienes expresado en pesos? Entonces Melvin me va a decir, mira, yo tengo $1,000, que son $1,000. Claro. Y $10, ¿la tasa está cuánto? Me pregunta. Yo le digo, al 57. Muy bien. Le digo, el 1 de febrero. Y Melvin entonces me va a decir, bueno, yo tengo $1,000 y los $10 que son al 57 son $570. Melvin me va a decir, yo tengo $1,570. Llega el 28 de febrero, el 1 de marzo, vamos para simplificar. Y yo le digo, Melvin, ¿cuánto tú tienes? Melvin me dice, no, lo mismo. Ah, bueno, pero ¿cuánto es expresado en pesos? Me dice, bueno, $1,000 que tengo, míralo aquí. Y me saca los mismos $10. Pero la tasa de cambio pasó de 57 a 54. Lo cual es, y estoy simplificando números para que la gente me entienda, lo cual es una apreciación muy importante que sucedió ese mes por todas las circunstancias que está pasando la economía dominicana, de inflación, que hubo una apreciación fuera de lo normal. De hecho, por encima del 5%, lo cual es muy brusco para un solo mes. Entonces Melvin me dice, $1,000 que son $1,000 y coge los $10 y dice, los $10 son ahora $540. Entonces, ¿cuánto es eso, Melvin? $1,540. ¿Y cuándo tú tenías el 1 de febrero? $1,570. Ah, pero tú perdiste. Exacto. Pasaste de 1,570 a 1,540. Pero Melvin me dice, pero yo tengo los $1,000 y los $10 aquí. Yo no he perdido nada. Bueno, eso fue lo que sucedió en el sistema de pensiones dominicano. Los dólares que estaban, que de hecho hasta crecieron, y los pesos que crecieron, no, el valor no es suficiente, no fue suficiente al mes anterior, porque la tasa del 54 hizo que se expresara un valor menor. No se perdió nada. ¿Qué se hubiese perdido? ¿O cómo Melvin hubiese perdido si hubiese liquidado los $10 ese mes? Claro. Entonces hubiese liquidado su posición y hubiese ejecutado una pérdida. Pero Melvin se aguantó con sus $10. Y en la medida que volvió la tasa de cambio a subir, pues subió el valor. Fue un tema de expresión que lamentablemente ha sido mal utilizado, inclusive manipulado, para querer expresar pues una pérdida que no ha sucedido, sino que ha sido un tema de expresión. Que de hecho, inclusive se ha querido cuestionar la estrategia de diversificación. Claro. Cuando queda bastante claro que una estrategia de inversión importante es tú mantener un portafolio parcialmente en dólares, como han hecho las AFP, que tienen el 75% en pesos y el 25% en dólares. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del tipo de cambio, ¿qué es? A perder valor, no a apreciarse, como normalmente ha sucedido y como ha sucedido históricamente. Entonces, creo que ha habido lamentablemente mucha desinformación con propósito, a veces sin propósito también, porque no quiero generalizar en esta situación. Pero creo que con palabras simples un poco he expresado lo que sucedió en ese mes de febrero. Déjenme decirle algo. Los fondos de pensión en la República Dominicana han tenido una rentabilidad histórica del 11.55%. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? En su historia, los 20 años. Y si medimos los 10 años, que es donde se ha podido comparar con otros países, esa rentabilidad, si la llevamos a términos reales, que supera el 7%, es la rentabilidad real más alta de los fondos de pensiones en el mundo si dejamos fuera los países desarrollados. Vaya.
Es decir, que la estrategia de inversión ha sido exitosa y el crecimiento de los fondos de pensiones, recuerdo de nuevo, más del 50% lo ha compuesto esa rentabilidad. Por lo tanto, sí ha habido una ganancia importante. El afiliado dominicano, de cada 100 pesos que se ha constituido, 53 pesos lo tiene la rentabilidad, otros 13 pesos lo ha puesto el afiliado y la diferencia, los otros 34 pesos lo ha puesto el empleador. Importante es decir, el afiliado eso, dominicano con 13 pesos lo ha convertido en 100. Uh-huh. Yo creo que el dominicano puede entender claramente que le conviene poner esos 13 pesos y convertirlo en 100, en lugar de poner esos mismos 13 pesos en un SAN para que le devuelvan 10. O retirar esos 13 pesos como quiere hacer la gente, o los 100. Correcto. Digamos, ¿no? Como se ha venido pretendiendo. Y evitar cortar esa cadena que es tan importante. Déjenme decirle algo, yo entiendo. Pero antes de que nos vayamos al tema de la solicitud de entrega de los fondos, Joel. Y no entré un poco en los detalles de cómo se invierte, pero... No, de eso precisamente quisiera que habláramos un poquito, porque ya le hemos explicado a la gente pues lo que pasó con la apreciación de las inversiones en dólares. Pero, por ejemplo, me llama la atención, y yo sé que la gente quisiera entender un poquito más, cómo es, por ejemplo, en estos últimos casi 20,000 millones que se invirtieron, o que se anunció por lo menos, que se invirtieron recientemente. Bueno, que se han invertido. Sí, o que se han invertido, claro. Los que se invierten en la agroindustria, en el sector MIPYMES, en el sector inmobiliario. Como la gente sintió en febrero, digamos, esa variación en la apreciación, ¿cómo puede la gente sentir? Para darle seguridad a los afiliados, obviamente. Fíjense que yo mencioné que es una industria regulada y no se pueden invertir en todos los instrumentos. Lo primero es que los instrumentos tienen que tener una clasificación de riesgo de inversión. ¿Están definidos? Sí. ¿Qué significa eso? Calificación de riesgo de inversión. Que compañías evaluadoras de riesgo evalúan la factibilidad de la inversión y le colocan una clasificación. Y esa clasificación tiene que estar por encima del riesgo de inversión, que es lo que es de menor riesgo posible, para usar términos simples. Existe una comisión clasificadora que aprueba las emisiones, que está compuesta por diferentes instituciones que la evalúan y dicen, bueno, esta emisión cuenta con todas las características para ser transada en un mercado de valores. Y esa clasificación es lo que permite entonces que las AFP puedan invertir los recursos de los fondos en ese tipo de emisión. No es que va a venir cualquier emisión a ser clasificada de cualquier forma y se puede invertir. No, es un proceso riguroso, un proceso bien trabajado, mediante el cual pues las empresas tienen que clasificar. Son las mejores emisiones del mercado en las cuales las AFP pueden invertir los recursos de los afiliados, precisamente para dar una rentabilidad alta con un riesgo moderado. Esto se ha explicado mucho en las últimas semanas, ¿no? A raíz de lo que pasó en febrero, pero aún así todavía hay muchos trabajadores y algunos grupos organizados, como la Coalición por la Defensa de una Seguridad Digna y otros grupos más que insisten, más concretamente en la disolución de las AFP y las ARS, incluso hasta se ha depositado un proyecto solicitando esto. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿De qué representaría esto? Creo que se minimiza el rol de las AFP, el rol de inversión, el rol fiduciario, el cómo ha logrado multiplicar estos recursos de una manera segura, que son unas empresas reguladas que cumplen con una serie de requisitos para proteger, obviamente, los recursos de los afiliados. Se dejan de lado todos los roles de gobierno corporativo que tienen que cumplir las AFP, la transparencia con la cual usted quiere ver los estados. Mucha gente puede mencionar el tema porque están disponibles los estados financieros de las instituciones, están disponibles los estados de los fondos, cómo se desempeñan. Está disponible todos los meses, los afiliados reciben su información por distintas vías.
Hay inclusive las diferentes AFP, y obviamente AFP Reserva lo tiene, una aplicación que tú puedes bajar, Claro. y que te puedes conectar y que puedes verificar el movimiento de tus fondos. Es decir, la transparencia es un elemento central. Los estados auditados son auditados debidamente. Existen comités de auditoría, comités de recursos humanos, comités de inversión, comités consejos de directores con auditores independientes. Es decir, un gobierno corporativo fuerte de estas empresas, que claro que tienen que invertir recursos en estos temas. También las AFP tienen que separar de su patrimonio el 1% de los fondos y colocarlo en un fondo de garantía que funciona como una especie de encaje legal para cubrir cualquier falla por una decisión errada que tome una AFP en estrategia de inversión. Que esa puede ser una opción, ¿no? Lamentablemente todas estas cosas no se toman en cuenta, o en algunos casos se desconocen, para entender el por qué la rentabilidad ha sido tan alta, el por qué no se ha escuchado nunca de ningún instrumento que haya fallado en manos de las AFP. Y se le quiso, pues obviamente, magnificar una situación de un mes, que fue claramente explicada la razón, que fue una razón de un movimiento del mercado que nada tuvo que ver con los recursos. El patrimonio de las AFP está separado del patrimonio del fondo. Hay una contabilidad. ¿Eso qué significa? Que el fondo está aparte de cualquier dinero de la AFP. La AFP no puede sacar ni manejar dinero del fondo y unirlo con lo de su operatividad. No. Son fondos separados, debidamente auditados, y el rol es más fiduciario sobre los fondos. Es decir, todos esos elementos, señores, están tomados en cuenta. Hay una superintendencia de pensiones que vigila constantemente todos esos. El personal de inversiones, el personal promotor que tienen las AFP son certificados, calificados por la CIPEN, es decir, por el órgano regulador. Todos esos aspectos son... los precios de los títulos son marcados diariamente. Tú mencionabas... Diariamente. Yo inclusive en la actividad di el valor del fondo, eran las 7 de la noche y el cierre fue a las 3:30. Yo di el valor de los fondos de ese día. Yo tenía conmigo el día de la actividad cuánto eran los fondos de ese día. Joel, me escribía un televidente hace un momentito. Hay personas que todos los días chequean su... Claro. Y dicen, ¿qué pasó ayer? Claro. Señores, la verdad es que son cosas que es bueno que el público conozca para que tengan la tranquilidad de que los fondos son debidamente Tenemos manejados. este caso, que yo sé que es el de muchos de los afiliados. Gente que ya, por ejemplo, no está en un trabajo formal, que ha decidido emprender y no está cotizando porque no lo hace automáticamente de su salario y porque ya han emprendido, y gente que no hace aportes extraordinarios. Y mucha de esa gente es la que quisiera que se le devuelvan los fondos como reclaman estos grupos. Y tú mencionabas fuera de cámara que hay 4 millones de afiliados y 2 millones de cotizantes. Sí, a grandes rasgos. Entonces quisiéramos, nos vamos a ir a una pausa, pero que dejemos al regreso, ¿no? ¿Cómo funciona esto para esta gente que ya hace varios años que no cotiza porque no tiene un empleo formal? ¿En qué se traduce esto, digamos, cuando haya llegado el tiempo de su retiro y cuáles son las posibilidades que tienen?